¿Qué es un circuito integrado digital y cómo funciona? Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo en donde exploraremos a los circuitos integrados digitales, su funcionamiento y cómo puedes comenzar a utilizarlos en tus propios proyectos electrónicos. La principal razón para que los sistemas digitales hayan adquirido tanta popularidad y sean cada vez más sofisticados, compactos y económicos ha sido el alto grado de perfeccionamiento logrado en el desarrollo en masa de circuitos integrados. Prácticamente todos los equipos digitales modernos se fabrican usando circuitos integrados. Un circuito integrado o IC es aquel en el cual todos los componentes, incluyendo transistores, diodos, resistencias, condensadores y alambres de conexión, se fabrican e interconectan completamente sobre un chip o pastilla semiconductora de silicio. Una vez procesado el chip, se encierra en una cápsula plástica o de cerámica que contiene los pines de conexión a los circuitos externos. Los chips más pequeños contienen varios componentes sencillos como compuertas, inversores, flip-flops, entre otros. Y los más grandes contienen circuitos y sistemas completos como contadores, memorias, microprocesadores, entre otros. La mayoría de los circuitos integrados digitales vienen en presentación tipo DIP, el cual significa Dual Inline Package o de doble hilera. El pin número 1 se identifica mediante una ranura o un punto grabado en la parte superior de la cápsula. La enumeración de los pines se realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las configuraciones más comunes de los circuitos integrados digitales de tipo DIP son de 8, 14, 16, 24, 40 y 64 pines. Estos dos últimos contienen generalmente microprocesadores y otras funciones digitales relativamente complejas. Tomando en cuenta la descripción anterior, ahora podemos explicar su funcionamiento de forma interna, y para ello es necesario aclarar que la lógica digital es una ciencia de razonamiento numérico aplicada a circuitos electrónicos que realizan decisiones del tipo sí, entonces. Si una serie de circunstancias particulares ocurren, entonces una acción particular resulta. El resultado es siempre el mismo para una serie dada de circunstancias. Las posibilidades de predecir el resultado final permite el diseño de sistemas digitales a partir de circuitos básicos llamados compuertas. En forma breve, diremos que las compuertas son bloques que realizan operaciones lógicas y sencillas y toman decisiones. Las compuertas, o también conocidas como gates, son los bloques básicos de cualquier circuito digital. Todos los aparatos digitales, desde el más simple dispositivo hasta el más sofisticado computador, están formados por compuertas conectadas en una gran variedad de configuraciones. Una compuerta digital es un circuito electrónico con dos o más líneas de entrada y una línea de salida, que tiene la capacidad de tomar decisiones. Las decisiones tomadas por una compuerta consisten en situar su salida en ceros o en unos, dependiendo de los estados de sus entradas y de la función lógica para la cual ha sido diseñado. Recordando que los ceros representan la ausencia de la energía y el 1 representa la presencia del mismo. En electrónica digital existen diferentes compuertas lógicas, las cuales se muestran a continuación. Ahora veremos cómo describir la operación de una compuerta lógica. La operación de una compuerta lógica se puede expresar mediante una tabla de verdad y una ecuación lógica. Una tabla de verdad representa ordenadamente todas las posibles combinaciones de estados lógicos que pueden existir en las entradas y el valor que toma la salida en cada caso. Por otro lado, la ecuación lógica relaciona matemáticamente la salida con las entradas. Para ello veremos el primer caso. La compuerta AND de dos entradas es un dispositivo lógico que entrega una salida alta, es decir, presencia de energía, cuando todas sus entradas son altas, es decir, que existe energía, y una salida baja cuando hay un bajo en cualquiera de sus entradas, es decir, que exista ausencia de energía en cualquiera de ellas. En el gráfico se muestra el símbolo lógico y la ecuación lógica, acompañado de una tabla de verdad. La expresión debe leerse como Q es igual a A y B, y no como Q es igual a A por B. El signo punto denota la función propia de una compuerta AND y se puede omitir. De este modo, como se observa en el gráfico, puede contener el punto o no y siempre será la operación lógica AND.
En este circuito los interruptores A y B representan las entradas de la compuerta y el bombillo Q su salida. Otro ejemplo a mencionar es la compuerta OR de 2 entradas. Una compuerta OR es un dispositivo digital que entrega una salida baja, es decir, ausencia de la energía, cuando todas sus entradas son bajas, y una salida alta cuando existe por lo menos un alto, es decir, presencia de energía en cualquiera de sus entradas o en las dos al mismo tiempo. A continuación se muestra el símbolo lógico, la ecuación lógica y la tabla de verdad de una compuerta OR de 2 entradas. La expresión debe leerse como Q es igual a A o B y no como Q es igual a A más B. El signo más denota la función propia de una compuerta OR y no se debe de omitir. Tampoco debe de confundirse con el signo más de una suma aritmética. La función realizada por la compuerta OR se denomina operación OR o suma lógica. Podemos notar que los interruptores A y B representan las entradas de las compuertas y el bombillo Q su salida. Debido a que los interruptores están en paralelo, el bombillo, que es representado por Q, solo se apagará cuando ambos interruptores A y B estén abiertos y permanecerá encendido mientras que cualquiera de los dos interruptores o ambos estén cerrados. Y para finalizar, daremos un ejemplo acerca de la compuerta NOT o inversora. Una compuerta NOT o inversora es un dispositivo lógico digital con una línea de entrada y una línea de salida que entrega una salida alta cuando su entrada es baja y una salida baja cuando su entrada es alta. En otras palabras, un inversor invierte, niega o complementa el nivel lógico de la señal de entrada. A continuación se muestra el símbolo lógico, la ecuación lógica y la tabla de verdad de un inversor. La expresión se lee de la siguiente manera: Q es igual a no A o Q es igual a A negado. La función lógica realizada por un inversor se denomina inversión o complemento lógico y de este no existe un inversor de 2 o más entradas. La operación de la inversión es análoga al circuito eléctrico mostrado a continuación. El interruptor A representa la entrada de la compuerta y el bombillo Q su salida. Debido a que el interruptor A está en paralelo con el bombillo Q, esta última se encenderá cuando el interruptor A se abra y se apagará cuando el interruptor se cierre. Como hemos visto hasta el momento, cualquier circuito digital, desde el más simple hasta el más sofisticado, se obtiene a partir de la interconexión de bloques constructivos básicos llamados compuertas. Dependiendo de su función, algunos circuitos requieren unas pocas compuertas, otras utilizan cientos de ellas. A pesar de su diversidad e independientemente de su complejidad, los circuitos digitales se pueden agrupar en dos grandes categorías. Entre ellas mencionamos los circuitos combinatorios y secuenciales, de los cuales en este video solamente haremos énfasis en los combinatorios. Tanto los unos como los otros utilizan compuertas para tomar decisiones. La diferencia radica en la forma como el estado de las entradas afecta el estado de las salidas en cada caso. Por ejemplo, un circuito combinatorio tiene varias entradas y salidas. El estado de las salidas depende exclusivamente de la combinación de estados de las entradas, del tipo de compuertas utilizadas y de la forma como están interconectadas. Para una misma combinación de entradas, el patrón de unos y ceros reflejado en las salidas es siempre el mismo. A continuación, veremos algunos ejemplos de circuitos combinatorios. Para este primer ejemplo de tipo práctico, aprenderemos cómo utilizar el circuito integrado HD74LS48P para decodificar una entrada de dato binario a un dato decimal, proporcionada por un dip switch de 4 pines y mostrar el resultado en un display de 7 segmentos. Este ejemplo demuestra cómo los circuitos lógicos combinatorios pueden usarse para convertir datos binarios en representaciones visuales, como números en un display de 7 segmentos. Al realizar las conexiones correspondientes, podemos notar lo siguiente. El dip switch tiene 4 pines etiquetados como A, B, C y D. Configura los pines de acuerdo con los números
del código binario que desees mostrar en el display de 7 segmentos. Por ejemplo, para mostrar el número 5, la configuración de los pines es de la siguiente manera. El pin A se le colocará 0, es decir, ausencia de energía. Para B se activará el switch expresando un 1, que es la presencia de la energía. Para el C se dejará hacia abajo la palanquita expresando la ausencia de energía, y el D se subirá la palanquita para representar la presencia de la energía. Esto en código binario representa al 0, 1, 0, 1, que en números decimal representa al 5. Cuando configuramos los pines del dip switch, según el código binario, el decodificador tendrá una entrada y activará los segmentos apropiados en el display de 7 segmentos para mostrar el número correspondiente. Para el segundo ejemplo práctico, aprenderemos a controlar un motor DC utilizando el circuito integrado L293D. Con la ayuda de 2 pulsadores, podremos ejemplificar el concepto de los circuitos lógicos combinatorios, ya que el L293D es un puente H que nos permite controlar la dirección y velocidad de un motor DC. Utilizaremos 2 pulsadores para controlar la dirección de giro del motor y para encender o apagar el motor. Al contar con la configuración del circuito adecuadamente, podremos observar lo siguiente. Al conectar uno de los pulsadores a las entradas del L293D y se presione, cambiará el estado de entrada, de lo que determina la dirección del giro del motor. Al presionar el pulsador de encendido o apagado, se enciende el motor y al soltarlo se apaga. Estos pulsadores actúan como entradas digitales para el L293D y su estado, presionado o no presionado, determina el comportamiento del motor. A modo de resumen, diremos que este recorrido a través de los circuitos integrados digitales, hemos explorado un mundo fascinante donde la electrónica se convierte en lógica binaria y operaciones digitales. Los circuitos integrados digitales son la base de la electrónica moderna y están en el corazón de la mayoría de los dispositivos que utilizamos hoy en día, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de control industrial. A medida que continuamos avanzando en la era digital, la comprensión de los circuitos integrados digitales se vuelven cada vez más importantes. Ya sea que estés interesado en la electrónica, la informática o la ingeniería, estos conceptos son esenciales para construir un conocimiento sólido en el mundo de la tecnología.